gusto enorme participar en este Congreso Municipal de Educación y también Congreso Iberoamericano de Gobiernos Locales y Educación. Tengo una gran gratitud hacia los hermanos de Córdoba por la invitación y estoy muy segura de que este va a ser una maravillosa oportunidad de intercambiar sobre transformaciones e innovaciones. Yo soy Adriana Aristimuño, trabajo en la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay, es decir, en el gobierno de la educación del país de Uruguay, y estoy en este momento con un cargo de política educativa, de gestión de la política. Estoy dirigiendo la política educativa justamente de toda la educación pública. Vengo de una trayectoria de trabajo de más de 30 años en la Universidad Católica del Uruguay, y he tenido oportunidad y muchísimo gusto de visitar Córdoba y trabajar en Córdoba en algunas oportunidades antes. Así que bueno, un saludo muy caluroso y afectuoso a los colegas y a los hermanos de Córdoba, y ojalá que pronto podamos estar de manera presencial trabajando de nuevo. Mi presentación se va a concentrar en lo que son las principales líneas de transformación educativa en Uruguay, y la he preparado como una sucesión de diapositivas que voy a pasar a compartir con ustedes en este momento. Bien. Lo que yo les voy a presentar entonces es una sucesión de diapositivas donde voy a concentrarme justamente en esto que indico en el título, que son las principales líneas. Como siempre es una síntesis, como toda síntesis es algo selectivo, y en esa selección me voy a concentrar en tres momentos, en tres conceptos. Una primera parte voy a justamente referirme al título del Congreso, que es Inspirar e Innovar, y voy a hacer como una estación conceptual muy breve sobre el concepto de innovación. Luego voy a referirme al marco de lo que estamos desarrollando en Uruguay, es decir, a las principales políticas educativas que tenemos en curso en esta administración. Y luego, lo más sustantivo, y espero que sea lo más interesante para ustedes, hablarles de cuáles serían los principales procesos de cambio o transformaciones en marcha dentro de ese marco que presenté previamente. Entonces, yendo muy concretamente al primer punto, que tiene que ver con el concepto de innovación, simplemente compartir con ustedes la idea de que la innovación puede ser, o en general es, una nueva forma de hacer las cosas, muchas veces de resolver problemas. Muchas innovaciones surgen de manera creativa al resolver problemas antiguos, y obviamente en nuestro caso para cumplir nuestros propósitos educativos. Y esa innovación no tiene por qué ser, o no tiene por qué implicar una propuesta disruptiva, porque muchas veces cuando hablamos de innovación pensamos en algo realmente súper, hiper, archi novedoso, y no siempre tiene que ser así. Muchas veces lo es, pero muchas otras veces no lo es. A veces es como combinar diferentes ingredientes o factores de una manera creativa y nueva para resolver un problema ya conocido. Para conceptualizar también, cuando hablamos de innovación, hay que hablar de los procesos que le dan cobijo o que le dan cauce a la innovación en educación. Son procesos de transformación suficientemente complejos y en general no lineales, es decir, que muchas veces la innovación en educación avanza, pero también retrocede, y es bueno saber que eso es así, y es bueno estar preparados para una cuota razonable de frustración. Son procesos que exigen visión y estrategia, es decir, que uno tiene que saber desde un comienzo a dónde va. En las palabras de Michael Fullan, un teórico del cambio muy leído en nuestros países, él dice: pensar un número modesto, pero de metas ambiciosas. Es decir, generalmente empezar por cosas concretas y pocas, pero con la mira puesta muy lejos. La innovación, los procesos de transformación también ameritan una participación, importantísima condición para su éxito, que yo también adjetivaría como controlada, que exigen mucha empatía, es decir, mucho ponerse en el lugar del otro para justamente sintonizar y llegar a acuerdos, porque los requiere, y mucha tolerancia ante la frustración, porque los procesos de cambio generan mucha frustración. Y por último, y también muy importante para darle marco a la innovación,
son procesos en educación que tienen fuertes componentes políticos, quizás no tan claros y no tan evidentes en otras áreas de la innovación, por ejemplo, la innovación tecnológica, la innovación aplicada en algunas áreas, pero en educación ciertamente tiene fuertes componentes políticos. Entonces, bueno, yendo a la segunda estadio, el segundo paso de mi presentación, segundo momento, ahí intento, desde nuestro lugar, dar un marco a lo que son nuestras principales líneas estratégicas de la ANEP, en este momento de la Administración Nacional de Educación Pública, cuál es nuestra propuesta para este quinquenio en cuanto a la educación en Uruguay. Como verán en este diagrama, muy rápidamente intenté plasmar lo que está en el centro, que es absolutamente mejorar aprendizajes y reducir inequidad, y todo es subsidiario a eso, pero también hay como una relación de intersección, ¿no? Adecuar la propuesta curricular, que es una de nuestras principales transformaciones, está ligada a mejorar los aprendizajes, o sirve al último propósito y fin de mejorar aprendizajes y reducir la inequidad, también fortalecer la gestión de los centros educativos, establecer una política nacional docente y el objetivo clásico y de siempre de mejorar el acceso, el trayecto y el egreso en la educación. Todo rodeado de una importante y estratégica transformación de la gestión institucional, dotándola de instrumentos que la hagan más eficiente, basada en evidencia y con resultados tangibles. Ese sería como, digamos, el esquema mental o el marco que también brevemente paso a detallar para que luego ustedes, cuando hable de las transformaciones concretas que estamos desarrollando, vean en qué se enmarcan. Tenemos un gran lineamiento, que recién decía que es clásico en educación, que tiene que ver con ampliar el acceso de los estudiantes, la retención en el sistema, el egreso y mejorar el trayecto de todo el ciclo, en los diferentes ciclos de la formación, promoviendo aprendizajes de calidad. Esto tiene que ver con las políticas que sirven a este lineamiento, ampliar y mejorar el acceso de los estudiantes a la educación. Hemos hecho esfuerzos importantes en Uruguay en los últimos años en ampliar el acceso a la educación inicial y la media. La primaria está garantizada desde hace bastantes años. Mejorar la trayectoria de los estudiantes. Nosotros tenemos importantes problemas de rezago y de extraedad en Uruguay, por eso hemos puesto un foco importante en la trayectoria. Mejorar los niveles de egreso, porque sabemos que tenemos problemas también muy visibles en la tasa de egreso de la educación media superior, es decir, de la educación obligatoria por ley. Tenemos un 42% nada más de egreso, que comparado con países de la región, del Cono Sur, Argentina, Chile, es muy insuficiente, y comparado con uno mismo, también es muy insatisfactorio como resultado. Y por supuesto, mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Este sería un gran paraguas de política educativa, otra vez digo, clásico, porque implica cumplir la función, que el país tenga un sistema que acoge, que garantiza trayectoria, que garantiza aprendizajes y que garantiza ingreso, aprendiendo. Un segundo alineamiento que tiene mucho que ver con la impronta que le está dando esta administración, poner foco en la inequidad, en reducir esa inequidad interna del sistema, mejorar los aprendizajes de esos estudiantes, especialmente en los sectores de mayor vulnerabilidad educativa y social. Y las políticas que sirven a ese alineamiento estratégico 2 son mejorar los aprendizajes en centros con niveles elevados de vulnerabilidad educativa y social, y ahí luego lo voy a explicar porque es una de nuestras principales transformaciones, es decir, además de un marco, ya es una realidad como un proceso de cambio que está funcionando. Para ello, la idea es focalizar en los centros de educación primaria y media básica, que pertenecen a los quintiles más desfavorecidos, poner foco en determinados aprendizajes, que están ahí en la diapositiva, poner foco en algunos grados, no en todos, y además establecer un tipo de centro que le hemos llamado Centro María Espínola, en honor a una educadora del principio del siglo XX, de una enorme y muy, admirable trayectoria, para los centros de educación media básica de jornada completa en esos contextos. Además de esa gran política, tenemos también un énfasis en ampliar el acceso y mejorar el trayecto y el egreso en esos contextos en educación inicial, en quintiles 1 y 2, y también en las trayectorias en los quintiles 1 y 2. Y finalmente, porque la ruralidad tiene lugar y ocurre en general en quintiles desfavorecidos, estamos trabajando en una nueva propuesta educativa para la ruralidad en todas sus modalidades. Este es el gran lineamiento estratégico que tiene que ver con la inequidad.
También tenemos un lineamiento referido a lo curricular. Uruguay tiene problemas de pertinencia y relevancia del currículo actual y nos hemos propuesto una importante transformación, por eso el lineamiento 3 habla de adecuar la propuesta curricular en todos los niveles educativos, y la gran política obviamente es la transformación curricular integral, a través de desarrollar un marco curricular, definir competencias, perfiles de egreso, progresiones de aprendizaje, planes y programas, instancias de profesionalización justamente para formar a los actores principales, directivos, inspectores, docentes para ese cambio, y también hacer una implementación, monitoreo y evaluación de todo ese proceso. Nuestra idea en nuestro plan es tener planes y programas aprobados dentro de más o menos un año y comenzar a aplicar la nueva propuesta en marzo del 2023. Y ya terminando con los lineamientos, el 4 y el 5, el 4 se refiere a la gestión de los centros educativos y promover comunidades de aprendizaje en esos centros, por eso estamos apuntando a una transformación de la gestión de los centros, porque toda política educativa, la verdad de su suerte se juega en los centros educativos, es el centro de nuestro trabajo, y ahí confluyen todos los esfuerzos. Lo que pasa o no pasa en los centros educativos es lo que determina el éxito de la política, entonces hemos puesto un foco importante en la gestión. Para eso estamos proponiéndonos aprobar y aplicar un nuevo régimen de centro, con una cantidad de herramientas, herramientas de gestión específicamente, evaluación, autoevaluación, planes estratégicos, proyectos de centro, proyectos de mejora, formar a todos los equipos directivos del país en ejercicio en esas herramientas, con foco en los aprendizajes, y también hacer una transformación importante de las funciones de supervisión. Y por último, obviamente, los actores principales de todo este proceso, que son los docentes, ¿no? En todas sus definiciones, docente de aula, directivos, también supervisores, diseñar y establecer una política nacional docente que incluya no solo su formación inicial, es decir, cuando se preparan para la docencia, sino también el desarrollo y su carrera profesional docente. También las condiciones de trabajo. Y las políticas educativas que sirven a ese lineamiento son la formación a nivel universitario, que en Uruguay la formación inicial no es de carácter universitario aún, y a través de una serie de dispositivos esperamos llegar a eso en esta administración, establecer una nueva carrera y planes de desarrollo profesional docente, en los que ya estamos trabajando, y mejores condiciones de trabajo docente en los temas que refiere la diapositiva. Bien, esto fue como, digamos, establecer o servir el escenario. Ahora lo que me interesa es, muy rápidamente, decir que también hay algunas políticas y ejes transversales que están en juego en este quinquenio. Ahí a la derecha queda puesto arriba como el esquema de las políticas principales a las que sirven estas políticas transversales: educación ambiental, alfabetización digital, educación en derechos humanos, educación inclusiva, política lingüística, etcétera, etcétera. Pero evidentemente lo que me interesa es lo que viene ahora. ¿Cómo estamos inspirando? ¿Cómo estamos transformando? Y, como decía al principio, una selección de los principales procesos de cambio que tenemos en marcha sería lo que presento en esa diapositiva. Estamos interviniendo en procesos de enseñanza en centros de contextos vulnerables con intervención focalizada, lineamiento 1, le estamos llamando a esa intervención Luisa Luisi, también a otra señera figura de la pedagogía uruguaya del siglo XX. Estamos proponiendo un modelo de centro de tiempo pedagógico extendido en la educación media básica, con nuevas herramientas de gestión, con aprendizaje basado en proyectos, con un fuerte trabajo en la comunidad, en lo que llamamos los centros María Espínola, que ya tenemos en marcha 12 este año, y el año que viene vamos a ampliar a 30. Estamos transformando la gestión de los centros con la formación de los directivos, estamos armando un amplio plan de formación de directivos de todos los equipos directivos del país, con herramientas de gestión y a través del establecimiento de monitores de centro con información en tiempo real. Estamos poniendo en marcha una gran transformación curricular que está diseñada en su hoja de ruta, donde ya estamos empezando la consulta a los colectivos, donde hemos puesto a marchar ya los primeros grupos, por ejemplo, el grupo para el marco curricular. Estamos iniciando mesas redondas en octubre para consultar a diferentes actores de la sociedad sobre esa educación que el país requiere. Bueno, y vamos a elaborar progresiones, planes y programas. Otra innovación importante que Uruguay tiene en marcha, ya desde administraciones anteriores, pero que esta administración quiere potenciar y fortalecer, es la Red Global de Aprendizajes, junto al Plan Ceibal, como parte de la propuesta de aprendizaje profundo de Michael Fullan, que voy a detallar un poquito más adelante, y también promoviendo la innovación, porque también queremos como agitar y promover el ambiente en pos de la innovación.
se ha lanzado un premio Nodo a la innovación educativa en forma reciente junto al Plan Ceibal del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, el foco iría por ahí. En primer lugar, la intervención focalizada Luisa Luisi es una intervención que tiene que ver con ir a donde más se necesita, es decir, a los centros educativos con más deprivación social y con resultados educativos más pobres, yendo a los indicadores sociales y a los indicadores educativos de extraedad y repetición. Seleccionamos un conjunto de centros en educación primaria y en educación media básica, ya sea en su vertiente general y en su vertiente técnica, como para intervenir en esos centros. Es una intervención que da mucho trabajo porque hay que elaborar documentos técnicos, hay que formar gente, y como dice ahí, para elegir a los centros hicimos una triple focalización. En primer lugar, buscando esos centros más vulnerables en lo educativo y en lo social, los quintiles más bajos, los resultados educativos más comprometidos. En algunas áreas, o sea, hicimos materiales y empezamos a trabajar con especialistas en lengua, en matemática y en habilidades socioemocionales, específicamente, y también en algunos grados, por alguna serie de criterios y de razones que no da el tiempo, pero que ustedes posiblemente como educadores puedan intuir, fuimos a los comienzos y finales de ciclo, primero y segundo y sexto de primaria, primero y segundo de media básica. Entonces ahí tenemos los criterios de focalización de los centros Luisa Luisi. Estos centros entonces van a estar atendidos con esta serie de dinámicas, ahí está un poco el diseño general de la intervención, a partir del equipo impulsor de la DSPE, que es la Dirección Sectorial de Planificación Educativa, donde yo estoy, y haciendo una fuerte articulación institucional con los subsistemas primaria, secundaria, educación técnica, y a través de la figura de los facilitadores, que son personas que nosotros formamos en estas áreas para trabajar con los docentes en los centros, es decir, no es una intervención directa en los centros, sino mediada por facilitadores que forman a los docentes, y con especialistas en esas áreas, en lengua, matemática, en habilidades socioemocionales, a través de los colectivos docentes y con una evaluación y monitoreo permanente. Ahí tenemos el mapa del pequeño Uruguay, donde hemos elegido 20 escuelas, esto focalicé en inicial y primaria, son 20 escuelas que estamos desarrollando en Montevideo, este, centro y oeste, Canelones, que es el departamento limítrofe con Montevideo, donde tenemos resultados bastante difíciles y donde tenemos mucha población en asentamientos, o como se diría, en Villa Miseria, en lugares de mucha pobreza y en algunos casos marginalidad, y también en zona de frontera, que también es una zona que tiene una particularidad especial en Rivera, en el límite con Brasil. Entonces, este año, 2021, nos concentramos en 20 escuelas, en 18 escuelas técnicas y en 7 centros secundarios generales. La otra gran transformación que tiene que ver con la búsqueda de reducción de la inequidad, que es una propuesta, si se quiere, más integral, porque no es focalizada en áreas de saber, sino que es instalar un nuevo tipo de centro para la educación media básica, que le llamamos María Espínola. Es un proyecto que apunta también a las zonas más desfavorecidas, pero extendiendo el tiempo pedagógico, apuntando a la jornada completa. Nosotros no tenemos muchos centros de jornada completa en la media básica, tenemos pocos. Apuntando a una gestión estructurada en base a proyectos y herramientas de gestión, a lo que ya me referí en el lineamiento que le da marco a toda esta política, con una propuesta curricular flexible, aún con los planes antes de la reforma curricular, con los planes vigentes hoy, apuntando fuertemente a la interdisciplina, al aprendizaje basado en proyectos, a la presencia de talleres, a un fuerte componente de deporte y recreación, al acompañamiento y personalización justamente para la protección de las trayectorias, con diferentes dispositivos, tutorías, estrategias de acompañamiento, etcétera, etcétera, a una fuerte vinculación con las familias y la comunidad que participan en la elaboración del proyecto de centro y el trabajo en red, a brindar alimentación para que justamente se pueda concretar y plasmar esa jornada completa en base real, y aportando diferentes condiciones de trabajo docente. Por ejemplo, en Uruguay es un problema la rotación permanente de los cuadros docentes. Estamos ofreciendo a los docentes que elijan esos centros una permanencia por 3 años en los centros educativos, es decir, un compromiso de no rotar por lo menos durante 3 años, que es el tiempo que lleva la elaboración del proyecto, su evaluación y su revisión. Por supuesto, con un fuerte componente también de desarrollo profesional docente, que implica formación, una formación completa al iniciar el proceso en estos temas.
en la gestión, en la interdisciplina, en las herramientas de gestión, en el trabajo comunitario, en la mediación y la resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, los centros María Espínola están repartidos por todo el país en contextos muy desfavorecidos, llevando centros que antes tenían media jornada a jornada completa, o que tenían algún tipo de jornada extendida, pero no con una propuesta, digamos, tan sistémica y abarcativa como es la de estos centros. Ahí tenemos un esquema, pasamos al tema de la transformación curricular, lo más sintética y, digamos, gráfica que pude, para mostrar el proceso, porque es un proceso, como toda transformación curricular, que lleva años, que hemos iniciado el año pasado, y que este año se está plasmando ya, como dice ahí, en definiciones de la arquitectura curricular, y elaboración del marco de las competencias generales y los perfiles de egreso y de tramo de la educación obligatoria, es decir, de los 4 años hasta los 18, el año que viene, entre el verano y el comienzo del 2022, estamos culminando las progresiones de aprendizaje. Ahí en el 2022 trabajamos y terminamos de definir la arquitectura y los programas. A ver, ¿qué quiere decir definir la arquitectura? Bueno, por ejemplo, una de las zonas más discutidas de la educación. ¿Qué hacemos con la educación media? ¿Vamos a tener una educación media diferenciada entre general y técnica, como ahora, tan diferenciada? ¿O vamos a dotar, por ejemplo, la educación general de más elementos técnicos, haciendo sintonía con el mundo que nos rodea? ¿Vamos a dotar a la formación básica, media, de una salida laboral técnica, o vamos a esperar hasta la salida de la educación media superior? Estas son las preguntas que nos estamos planteando y que estamos planteando desde las unidades técnicas a las autoridades. Bueno, a partir del 2023, como dice ahí, una implementación progresiva. No empezamos con todos los grados, empezaremos con educación inicial y primero y cuarto escuela, primero y cuarto de media, o séptimo y décimo, y luego en 2024 agregamos segundo y quinto escolar, segundo y quinto de media, y finalmente en el 2025 completaríamos todos los ciclos, todos los años, todos los grados de la educación obligatoria, habiendo arrancado con inicial, primero y cuarto, primero y cuarto. Mucho para decir de esto, pero bueno, por razones de tiempo simplemente marco el esquema. Estamos haciendo una gran consulta que implica un cuestionario abierto online para estudiantes y para docentes. Estamos haciendo mesas redondas con partidos políticos, con cámaras empresariales y sindicatos, con actores de la educación terciaria y actores de la educación en general, educación privada, educación no formal, y también una mesa redonda con personas que han investigado los temas del futuro, de las profesiones, del trabajo, de la tecnología y demás. Es decir, estamos tratando de abrir el diálogo que implica una reforma curricular a la sociedad entera, porque no es un tema solo de los educadores, sino que es un tema que implica a la sociedad en su conjunto, y tenemos que escuchar todas las voces. Y yendo más a ver, el plan Ceibal y la red global de aprendizajes, ahí hay no es una fórmula para mostrar que sabemos sumar, sino que es para mostrar cuántos centros hay de los 3.800 centros que tiene el sistema educativo uruguayo en todos sus tramos. ¿Cuántos centros hay de primaria? 510, de secundaria general 150, 83 de la técnica y 23 de formación docente. ¿Cuántos centros hay trabajando en esta red global? La red global es algo a lo que fuimos invitados, como dice ahí, propuesto y convocado, en esa alianza global de las nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo, que lidera Michael Funan. Así nos sumamos desde la ANEP, es decir, desde la Administración de la Educación Pública y el Plan Ceibal como usina de innovación, a esa red con 6 países, miren, que selectos. Para nosotros es un gran honor y un compromiso estar en esa liga prácticamente de campeones: Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Holanda y Nueva Zelanda, ¿no?, de campeones de la educación, lo cual nos tensiona y nos pone en órbita de una cantidad de innovaciones y de componentes técnicos muy interesantes. Una de las bases de la red global es el aprender haciendo, en torno a proyectos vinculados a experiencias de la vida real, ese es un poco el enfoque, y el estudiante es el protagonista y el docente es un activador de sus procesos. También esta red global plantea una metodología muy activa para evaluar 6 competencias básicas, la creatividad, el pensamiento crítico, el carácter, la comunicación, la colaboración y la ciudadanía. Esta red empezó de manera muy acotada y realmente ahora es algo muy importante que dinamiza el sistema educativo. Por ejemplo, todos los centros Espínola, esa innovación de la educación media básica que decía antes, forman parte de la red global, justamente para
colocarlos en esa red dinámica. Y por último, contarles que también tenemos iniciativas puntuales con las que contamos, creemos y esperamos para dinamizar el sistema, como establecimiento de un premio Nodo a la innovación educativa que se lanzó este año, a través de Plan Ceibal, el Ministerio y la ANEP, para identificar proyectos, los que creemos más innovadores, con un jurado que se desarrollan en centros educativos, sobre todo que tienen que ver con el impacto en la mejora de los aprendizajes. Es un premio a comunidades como principales protagonistas, y ahí hay una definición, una propuesta de qué es la innovación en educación, nuevas y más eficientes posibilidades de obtener mejores resultados, y además permitir que el sistema incorpore nuevos recursos para el aprendizaje y aproveche a guiar a sus estudiantes en el uso de tecnologías. Se convoca a centros educativos y equipos docentes, tanto de lo público como de lo privado. Y ahí lo importante también es resaltar que se premian proyectos innovadores, pero también centros educativos innovadores. Y esto es un incentivo para que justamente el centro, liderado por un líder pedagógico docente, arme un proyecto que impacte en la comunidad profesional en su conjunto. Este premio, ahora estamos en pleno proceso de evaluación. Se nos presentaron 196 proyectos, que para Uruguay eso es un número muy alto. No perdamos de vista que tenemos 3.800 centros educativos, y luego de depurada la parte formal quedaron 93, y ahí hay una diapositiva, una foto de los premios que estamos dando para ese premio, que también es, los premios, es decir, las distinciones que estamos dando para ese premio, una estatuilla, oportunidades de formación, incorporarlos al espacio Maker y becas. En definitiva, quedo muy agradecida, ahí está mi contacto en la última diapositiva, para ulteriores intercambios o profundizaciones de este trabajo que estamos haciendo en Uruguay, y sobre todo para intercambiar en cuanto a lo que estamos haciendo en Uruguay y en la región. Así que quedo a las órdenes y muy agradecida.